Hola, soy Analía Marfu Lombardi y te doy la bienvenida a esta edición de los solsticios de Escuela para Ser Humano. Y hoy, siendo un día muy especial, porque estamos iniciando nuestra andadura en esta escuela, en esta edición, estoy súper contenta de poder recibir en este espacio a Walt Forest. Bienvenido, Walt. Hola, ¿qué tal? Pues bien, súper contenta de poder contar contigo hoy en este día en el que estamos iniciando esta edición de los solsticios y además porque vamos a hablar de un tema que me apasiona. Bueno, os cuento que Walt es creativo, es un mago de la vida. De hecho, parte de su profesión inicial fue el ser mago, aunque luego fue evolucionando, esto nos lo contará ahora. Y bueno, pues yo no sé, también eres actor, diría yo, guionista, De todo, sí. Un poco. editor, productor de vídeo. Bueno, con tu canal de Naturnia nos deleitas con todos tus vídeos y la información que nos vas transmitiendo a través de ello. Y bueno, en esta oportunidad quería y tenía muchísimas ganas de poder hablar contigo porque quiero hablar de la magia. Ahora que estamos a puntito de llegar a la Navidad y que además tú tienes un proyecto que también me apasiona, que ya lo seguí el año pasado y bueno, creo que está cogiendo mucha envergadura o va creciendo muy rápido. De eso también hablaremos. Primero, bueno, ¿cómo te definirías tú? Qué complejo. Yo es que soy, como bien decía, soy un poco polifacético. Entonces, también ha sido un poco un camino de autodescubrimiento y un camino también de ser autodidacta de la vida. O sea, al final casi todo lo que sé lo he aprendido por mi cuenta, buscando, pero porque tenía como ¿no? Tenía unos intereses, unas necesidades internas que quería expresar y al final era la forma de encaminarlo. Y como no encontraba la forma en la que poder aprenderlo, pues al final, gracias a Internet, que es una biblioteca universal, pues me ha permitido desde pequeño el poder tener, pues poder aprender de muchísimas cosas. Y efectivamente, en Naturnia, el trabajo que hago en el canal con los vídeos, pues es que hago de todo. O sea, pues lo que dices tú, las grabaciones, la producción, la dirección, cuando estoy con actores, pues la dirección de actores, el casting, presentador, investigador. Luego, a su vez, pues, mis otras facetas, más allá de Naturnia, pues lo que bien has dicho, desde que tengo 11 años, pues me inicié en el mundo del ilusionismo. Y bueno, aunque ahora sí que no estoy como no hago tantos espectáculos como hacía antes, sí que pues, es como yo nunca me he dejado de considerar un ilusionista, ¿no? O sea, y me sigue encantando la magia. Mm. Pero es eso, desde pequeñito me ha pasado, o sea, y luego, pues, que es también lo que querías hablar conmigo sobre el proyecto que lancé el año pasado, que si quieres luego lo comentamos, que se llama Buzón Real, en el que, bueno, pues es un proyecto en el que enviamos cartas personalizadas que envían los Reyes Magos y Papá Noel a los niños. Y además, pues lo hice con una misión solidaria que era, pues gracias a que la gente hace pedidos en la web, con eso podemos conseguir nosotros el lograr poder donar a muchísimos niños hospitalizados con cáncer en España, pues cartas y que las reciban directamente de los hospitales. Entonces, bueno, si quieres luego te cuento cómo surgió el proyecto y por qué, o sea, cuál fue el Bueno, germen de ya origen. estamos ahí. Yo creo que está bueno, si quieres empezamos por ahí, porque sí, como ahora estamos eso, a muy poquitos días de la Navidad y este es el momento en que los pajes reales están ocupados, ¿verdad? En poder hacer llegar a Papá Noel los deseos y a los reyes, ¿verdad? Los deseos de los niños. Entonces, tu tarea es hacer un poco de nexo, ¿verdad? Permitir que desde este lugar tan especial donde están los magos, y bueno, eso cuéntamelo tú, ¿desde dónde vienen y los mensajes, cómo es que llegan? La propuesta es que haya una carta para cada niño, ¿verdad?
Y, bueno, es que yo tengo muy buen contacto con Papá Noel y con los Reyes Magos, dado que nos dedicamos a la magia. Entonces, claro, fue una tarea sencilla. Yo ya tenía contacto con ellos y nada, pues les contacté y fue sencillo en ese sentido, ¿no? Pero el proyecto surgió el año pasado en medio del confinamiento. O sea, fue llegar el confinamiento en España, que fue pues, a principios de marzo. Y claro, bueno, otra de las cosas también que, bueno, pues tampoco he contado mucho, bueno, porque, bueno, pues lo hago a nivel privado, yo pues conseguía traer a Papá Noel del Polo Norte y le traía y le conseguía llevar a los hospitales para que pudiese visitar los hospitales a los peques. Y claro, cuando... ¡Hala! Sí que está súper relacionado con él, ¿no? Y bueno, que no lo sabes tú bien, pero sí, sí. A ver, tampoco voy por ahí diciendo que le conozco personalmente, pero sí, sí, claro, efectivamente. Qué Somos privilegio conocer a Papá Noel y los Reyes y poder hacer de nexo con los niños. muy buenos amigos. Y, y nada, pues el año pasado claro, surgió el confinamiento y claro, pues las medidas que fueron súper estrictas, ¿no? Para el público en general, yo lo primero que pensé fue, ¿qué está pasando con los peques en los hospitales? Si ya de por sí, me acuerdo cuando, pues, cuando fui con Papá Noel a los hospitales, había muchos peques que no podías acceder directamente a su habitación porque, bueno, pues que tenían las defensas bajitas y demás. Y luego, pues cada peque también es un mundo, ¿no? Cada historia es diferente. Entonces, claro, pues es como surgió de forma natural el pensar de cómo estarán ellos, ¿no? Si ya los peques en general, ¿no? Y tengo unos sobrinitos, pues eso, o sea, era complicado, digo, imagínate en los que están ahora mismo hospitalizados, ¿no? Entonces, en esa, o sea, eso fue como un poco el impulso, porque la idea del proyecto yo ya la tenía desde hace varios años atrás, pero fue ahí cuando dije, surgió el confinamiento, o sea, tenía todo el tiempo del mundo. Además estaba solo, o sea, estuve 75 días yo solo en aislamiento, Yo eh, también. todo lo que duró. Y entonces dije, esta es la mía, o sea, aprovechemos a hacer esto. Entonces me ves pues investigando, pues bueno, todo, o sea, es que es sacar todo, o sea, desde investigar la heráldica de los Reyes Magos en la Edad Media, intentar traducir a cómo tendría que ser ahora en el siglo XXI una adaptación. Me ves investigando sobre diseño de heráldicas en libros antiguos de los años 70 en Inglaterra, porque, porque, claro, no hay tampoco mucho material sobre todo esto. A eso, pues a ver las referencias celtas en el caso de Papá Noel, ¿no? Para desarrollar todo el imaginario gráfico. O sea, una locura, pero lo disfruto muchísimo, que al final es... el proceso creativo es lo que más me gusta. Luego hay que canalizarlo, ¿no? Y plasmarlo en un objeto físico, pero todo ese proceso de búsqueda y de investigación y de desarrollo creativo me encanta y me lo pasé pipa. Y bueno, pues al final, la verdad, a veces lo pienso fríamente y digo, no sé cómo conseguí sacarlo todo en, pues eso, porque fue de marzo a prácticamente noviembre, que fue antes de abrir el proyecto al público. O sea, es que estuve dedicado enteramente a eso. Y entonces, bueno, pues llegó noviembre, lancé el proyecto un poco ahí al mar, a ver qué tal, porque lo mismo, pues el año pasado colaboramos con una fundación con la que yo había tenido contacto con ellos haciendo las visitas en los hospitales y la gente respondió muy bien. Conseguimos llegar también a muchos peques en los hospitales y entonces, bueno, pues dijimos, una vez que terminó la temporada, o sea, feliz de que el proyecto, ya no solo del verlo hecho realidad, que la gente le guste y luego también poder llegar a los peques en los hospitales, sino que, bueno, pues una vez que ya confirmamos bueno, que fue bien, dijimos, venga, hay que hacerlo al año siguiente, ¿no? Entonces, este año, pues he estado preparando todo lo que va a salir este año, bueno, que ya la gente lo puede ver en la web, aunque la web la cerramos el 20 de diciembre, pero sí que pueden cotillear en buzonreal.com, pueden cotillear lo que hacemos. Y nada, o sea, pues eso, este año he estado preparando y lo bueno de este año que al tener también más tiempo he conseguido organizarme y este año colaboramos con más de 15 asociaciones, fundaciones y hospitales ¡Wow! ¡Qué para bueno! que niños y niñas de todas las comunidades autónomas de España, incluido las Canarias y Baleares, tengan una carta de los Reyes Magos.
Entonces, bueno, ha sido una locura porque al final, pues eso, eh, pues somos dos personas haciendo todo esto y es una locura, como te puedes imaginar. Pero muy contentos de que al final este año es como que ya se ha bajado a tierra verdaderamente todo el, o sea, el proyecto y como que este año ya tiene como un mayor sentido, por lo menos ya va más encaminado a la misión original que yo buscaba, que era el poder llegar a cuantos más peques mejor y que el reparto fuese equitativo, ¿no? Porque muchas veces en provincias pequeñitas de España no se hacen muchas acciones, ¿no? No llegan muchas veces tantas cosas como a lo mejor llegan a las grandes ciudades, pues como puede ser Madrid, Barcelona, Valencia, pero que por ejemplo un peque de Cantabria, un peque de Extremadura, un peque de Ciudad Real, pues puede también recibir una carta y lo hemos conseguido. Entonces, bueno, la idea es a ver qué tal, cómo va evolucionando el proyecto, ¿no? Pero la idea es poder continuar para en algún momento, bueno, pues seguir ampliando y poder llegar a cuantos más niños mejor, ¿no? Y al final esto lo hacemos porque al final también por el apoyo de la gente, ¿no? Sin el apoyo de la gente sería inviable, ¿no? O sea, porque aunque yo pueda poner mucho de mí, ¿no? Y muchísimo trabajo, luego toda la inversión que conlleva, ya no solo de tiempo, de dinero, etcétera, para sacar algo hacia adelante, sino que pues eso, que luego también la gente responda, que es al final lo que permite que la rueda pueda girar y que podamos lograr al final la misión del proyecto, ¿no? Entonces, y que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y que pueda crecer. Bueno, yo personalmente he visto testimonios bellísimos, me emocioné un montón con algunos de ellos del año pasado, de mamás que colgaban cuando los niños recibían las cartas y demás, pues este año igual, seguramente o mayor, invitando a las personas que nos están viendo que vayan a la web, que miren el proyecto que es súper bonito, si quieren todavía están a tiempo para que sus niños reciban cartas de los Reyes y de Papá Noel. Y bueno, no me extraña que fuera un trabajo muy grande, pero siendo un mago y un nexo con ellos, no me, bueno, eso sale al final, con tanta magia. Tuvo un poco de ayuda de los pajes y de los elfos. Claro, eso es, eso es. Y ahí sí que me gustaría que nos cuentes también, porque, claro, tú cuando empezaste diciendo, yo me dedico o me dedicaba de joven al ilusionismo. Creo que eso es la manera correcta de decirla, porque magia es otra cosa. ¿Nos contarías un poquito la diferencia entre uno y otro y cómo es que tú has arribado a la magia? A ver, la magia tiene muchísimas acepciones. Yo creo que la vida es mágica per se, Yo entonces, también lo creo, sí, sí. entonces claro, mágico es todo. Yo creo que, no sé, las etiquetas muchas veces nos limitan, ¿no? Y no todo es blanco, es negro, hay un abanico de colores maravilloso. Pero sí, o sea, el ilusionismo, que al final no deja de ser el arte de lo imposible, que es lo que es un arte. El ilusionismo no deja de ser una expresión artística en la que, pues eso, a través del arte, a través pues de una puesta en escena, de unos movimientos, consigues lograr una conexión con el público, psicológica, comunicativa también, a todos los niveles, consigues lograr que lo imposible parezca posible. Y eso es magia. O sea, para la persona que lo está viendo, eso es magia. Es absoluta magia, porque es como una materialización de lo que son los sueños, de lo que son los imposibles. Entonces, el ilusionismo, o la magia, como muchas veces lo llaman también, dentro de esa acepción como expresión artística, es extraordinaria. Yo recuerdo, o sea, nunca se me olvidará el momento de cuando yo tuve el clic en mi cabeza cuando quería, pues eso, cuando quise decir, pues cuando dije quiero ser mago, que fue, bueno, pues un amigo, bueno, pues un amigo que hice, una persona más, pues eso, más mayor, casi de la edad de mis padres, me hizo un juego de magia en la que cogía un pañuelo, se lo metía en el puño, soplaba y desaparecía. Y claro, yo alucinando. Y fíjate en esa mente de niño de 11 años que decía, madre mía, esto es increíble de práctico, porque digo, imagínate que en algún momento te tienes que sonar los mocos y tienes que sacar un pañuelo de la nada y cuando has terminado, pues lo haces desaparecer. Y me acuerdo de que, o sea, en ese momento, o sea, me explotó la cabeza. Dije, Dios mío, esto es increíble. Y bueno, yo dándole le di mucho la tabarra de, por favor, explícamelo. Y claro, la primera regla de los magos es los magos nunca revelan sus secretos, ¿no? Pero no fue hasta pasados 15 días después de darle mucho la brasa al pobre,
que me explicó el juego y en el momento en el que me lo explicó, se expandió un universo en mi cabeza brutal. O sea, en vez de decepcionarme, ¿no? por conocer el secreto del juego, fue al contrario. Fue de, tengo que aprender más de esto. Tengo que aprender. Entonces fue muy gracioso porque luego al año siguiente, o sea, ese mismo año, cuando yo ya me fui, porque bueno, esto fue en un lugar de vacaciones, yo volví a mi casa y claro, me puse a investigar y pues, a buscar tiendas donde poder comprar juegos de magia y demás. Bueno, el caso es que al año siguiente volví y era yo el que le estaba enseñando juegos a él. Qué Y bueno, qué bueno. ahí fue como se verá, se abrió un mundo de posibilidades, ¿no? Donde empiezas a entender que por eso, que lo imposible es posible y lo puedes hacer. O sea, dentro de esa burbuja artística, ¿no? Pero para el público es absolutamente real. Muchas veces yo explico yo sacrifiqué mi ilusión porque al final, claro, una vez que el mago conoce los secretos, la ilusión o ese efecto wow que tú lo ves sin conocer el secreto, pues claro, yo siempre digo que yo sacrifiqué mi ilusión para dársela a otros, pero no lo he visto como algo negativo, al contrario, para mí tiene más sentido y me gusta muchísimo más el poder crear esa ilusión y regalarse a otros que el poder, o sea, que el verlo simplemente como un mero espectador. Aunque te digo, me gusta verlo, pero claro, cuando ya estás iniciado en el mundo de la magia, ¿no? Y tienes mucha experiencia, pues claro, ya sabes cómo funciona prácticamente todo. Sí, Eh, lo que pasa es que a mí me da la sensación de que ese niño que se maravilló por ese acto de ilusionismo, cuando descubrió que eso era un ilusionismo, buscó la magia, porque luego tú, eso es lo que transmites, por ejemplo, a través de tu canal de Naturnia, ¿no? Que realmente existe un mundo invisible, existen seres que son diferentes a nosotros y tú has buscado documentarte y así como hiciste con la magia, que quisiste saber lo que estaba detrás o el ilusionismo que estaba detrás, también hiciste eso, ¿no? Entonces, quizás hay que ir dando esas búsquedas, esas capas de cebolla para ir entrando y maravillarnos con todo lo que vivimos, aunque a veces nos parezca mágico, ¿no? sí, yo siempre digo que descubrí el arte de la magia y luego descubrí la magia de la vida. Y eso es muy interesante, ¿no? Y al final dices, todos los caminos llevan a Roma. Todo da igual en el punto de partida en el que estés, que al final, o sea, es que mi vida ha sido un constante, o sea, retrotraer y volver al concepto de la magia en todas sus acepciones. Entonces es como lo he explorado, como la magia de la infancia, todo esto que estábamos hablando de los Reyes Magos y Papá Noel no dejan de ser la Navidad o el solsticio de invierno, toda esa espera, bueno, todo el ritual, desde enviar las cartas a los Reyes Magos o Papá Noel, la espera de su llegada, el abrir los regalos, etcétera, todo eso, la época más mágica para los niños. O sea, en la infancia, la época más mágica es la Navidad. Eh, y eso, entonces, un Yo, poco al concepto de la magia, ¿no? Pues, por ejemplo, pues una vez que me encaminé en el mundo del ilusionismo, pues con 17 años aproximadamente, me empecé a interesar por todos los misterios en general de la vida, ¿no? Y un poco en esa búsqueda, pues empecé, pues eso, uno empieza a buscar, empieza a leer, empieza a conocer personas, y ahí se abrió un mundo de posibilidades enorme, porque me di cuenta de que efectivamente, o sea, el mundo es mágico, que a todo aquello también que se considera muchas veces leyenda, que se considera simples fábulas, simples, se ha delegado, o sea, como se ha relegado simplemente a conceptos muy superfluos y sin a ningún la tipo ilusión, y se piensa que como todo forma parte de un universo infantil, ¿no? Infantil desde un punto de vista despectivo, porque para mí lo infantil es absolutamente sagrado. Pero entiéndeme, en este mundo de adultos tan alejados también de ese niño interior que todos tenemos, todos estos conceptos, pues es así. Y entonces, claro, o sea, pues fue en ese punto de partida cuando, eso, con 17 años, se me dio todo ese mundo de posibilidades y claro, empezar a descubrir, pues eso, personas, libros, situaciones
y luego pues, en propias experiencias personales, porque al final, si no lo vives tú, es muy difícil que también te lo cuenten. Yo, por ejemplo, en Naturnia lo que intento canalizar en los vídeos, o sea, un poco de como bajar a tierra, todas esas sensaciones que muchas veces son indescriptibles desde un punto de vista de la palabra, o porque una sensación es muy difícil de expresar, a menos que crees algo que pueda provocar una sensación similar, simplemente viendo eso. Entonces yo lo que intento con los vídeos es que a través de la imagen, del sonido, de la palabra, te emociones o consigas conectar con algo que se acerca mucho a aquello de lo que estoy hablando, ¿no? A esas sensaciones y a esos mundos sutiles, ¿no? Porque no hace falta que lo hayas experimentado, pero simplemente al meterte en el vídeo es como que consigues un poco evocar toda esa esencia y eso, o sea, y la gente se emociona. Yo mismo me emociono con mis propios vídeos. Me ha pasado de estar montando vídeos y, o sea, y emocionado hasta las lágrimas. O sea, y digo, madre mía, digo, esto me pasa con mis propios vídeos, digo, que estoy aquí harto de editar. Digo, claro, imagínate digo, cuando lo viese esto una persona por primera vez. Y claro, luego ves las respuestas de la gente, de que la gente se emociona mucho. Pero también es muy emocionante ver que al menos el cometido se consigue, que es el poder transmitir una emoción o una sensación o esos mundos sutiles a través de algo pues eso, que no es sutil, que es pura materia, como puede ser Concretos, con tangibles, sí. una cosa que es tangible. Entonces, Pues a mí, ay, perdón, hablando, haciendo así quería rescatar lo que has dicho, que se habla de lo infantil y de lo fantasioso como un poco despectivo por los niños. Yo creo que también tiene que ver con con esta realidad que vivimos en que los conceptos se han tergiversado o se han dado la vuelta, ¿no? Entonces, se habla de fantasía cuando a los niños les hablamos de magia, y cuando hablamos de magia, hablamos de ilusionismo, y cuando hablamos de ilusionismo le llamamos magia. Es un lío de conceptos que al final confunden mucho y al final no nos permite desvelar que en verdad hay cosas que son ilusionismo, otras que son fantasía, y hay muchas otras que son pura magia, ¿no? Entonces, que tú, bueno, estés rescatando eso, me encanta. hablamos con, o sea, y a mí me hace mucha gracia, ¿no? Pues eso, que todo esto que a lo mejor tiene que ver con los mundos sutiles o con, por ejemplo, con seres que forman parte de otros planos, ¿no? Que están más cerca de lo que nos pensamos, pero que se sigue pensando que eso es algo como algo infantil, algo superfluo. Y es en plan, a ver, es entendible, ¿no? Si no has llegado a conectar con la esencia de todo ese universo sutil, yo entiendo, es complicado, lo sigues considerando como algo simplemente que forma parte de un cuento en La el fantasía. o fantasía, pero es que la vida es fantástica. Entonces la fantasía Ya. también podría ser una descripción negativa. Entonces, qué interesante, ¿no? Cómo se han tergiversado los conceptos, que al final es como cómo se ha desvirtuado la esencia de la magia de la vida en pro también de ir hacia un sistema y un mundo en el que vamos como pollos sin cabeza, siguiendo, no sabemos muy bien el qué, sin un destino concreto, y es como y seguimos sin siquiera cuestionarnos nada, ¿no? Pero, por ejemplo, el arte es fundamental para todo esto. Y lo que hablamos, por ejemplo, que yo hago mucho también, por eso creo que esta oportunidad es muy buena para poder hablar sobre bueno, pues todos estos temas que a mí me interesan mucho. Por ejemplo, en la infancia, el desarrollo, o sea, todos estos personajes que hablamos de Papá Noel, los Reyes Magos, mucha gente lo considera como algo, pues una tontería, ¿no? Pero no se dan cuenta de que esa es la conexión que tienen los niños directamente en la infancia, que demuestra que lo imposible es posible. Y ya no solo eso, sino que todos estos personajes, todo ese ritual que hay alrededor de eso, desde enviar la carta con tus deseos, ¿no? El esperar la llegada, el acostarte esa noche pronto para que lleguen los Reyes o Papá Noel, y a la mañana siguiente descubrir que han estado, ¿no? Que se han comido las galletas y el vasito de leche y que han dejado unos regalos, toda esa parte ritualística. Es realmente lo que hace que los niños, o sea, es como un primer contacto de los niños con toda esa magia de la vida. Yo ya no entro en todas las percepciones que pueden tener los niños y todo el desarrollo que tienen a nivel cerebral y de conexión con la magia de la vida, pero esa parte más, pues eso,
más fantasiosa o que se considera como algo banal infantil, ahí lo tienen. Qué interesante también, ¿no? Que aquellos que dicen que no creen en la magia, que son los adultos, son aquellos mismos que siguen perpetuando ese ritual mágico. ¿Por qué? Mi teoría es que, en el fondo, aunque ellos digan que es una tontería, que no vale para nada, entiéndeme entre comillas, que es una cosa infantil y que, bueno, pues lo hacen simplemente para que los niños sean, bueno, pues que les haga ilusión. Realmente hay algo mucho más poderoso, o sea, muchísimo más poderoso y que lo saben de forma inconsciente. ¿Por qué? Porque al final es una forma de conectar también con lo que ellos vivieron de pequeños. Entonces ya no es solo repetir el mismo ritual o la misma, o sea, ese mismo ritual mágico, porque al final no deja de ser un ritual mágico, toda una experiencia. Y al final es eso lo que hace conectarles con su niño interior. Y a mí me hace mucha gracia pues, que precisamente los adultos que siempre abogan Que no lo creen. porque no lo creen, son aquellos que lo continúan haciendo. Qué interesante, ¿no? Y además, y se sigue haciendo después de tantos años, que luego, eso es otra cosa, todo lo que es las figuras o toda la tradición del Papá Noel y de los Reyes Magos no tiene ni 150 años, ojo. O sea, los Reyes Magos son personajes bíblicos, ¿no? Pues eso, de la época de Jesús, pero de esos personajes a lo que actualmente conocemos y todo lo que es el imaginario que ha habido alrededor de los Reyes Magos, es como se ha despojado un poco también ya de esa parte más religiosa y ya forma parte más de esa mitología navideña para los niños. Me refiero que no, un niño no hace falta que seas cristiano para que vengan los Reyes Magos a su casa, ¿sabes? Perfectamente la familia puede ser ateo, agnóstico o de otras religiones, musulmán, por ejemplo. Yo tengo un amigo que es musulmán y que los Reyes Magos van a su casa a visitar a sus hijos. O sea que eso está, pero porque pues eso, porque esa ilusión, ese ritual mágico, al final no entiende de etiquetas y lo que representa es esa esencia de la magia de la infancia y que eso a su vez ayuda al desarrollo del pensamiento mágico de los niños, que a su vez eso es lo que hace que cuando crezcan puedan desarrollar un pensamiento crítico, creativo e innovador. Porque Bueno, la creatividad, la innovación surgen de pensar que lo imposible es posible, el cómo consigues materializar algo que no existe en este plano. Y eso es tan importante, o sea, por eso es tan importante que que los niños hayan tenido ese desarrollo en la infancia de todo ese pensamiento mágico. Hay muchísima gente dentro de un sector de los padres, ¿no?, que piensan que todo esto es simplemente mentir a los niños, ¿no?, que me parece como un poco grave, ¿sabes?, el hablar así como simplificar todo tanto, ¿no? Pero no entienden que, por ejemplo, haces un análisis muy pequeño, fíjate, un niño cuando empiezan a ser ya un poco conscientes de las figuras de Papá Noel y los Reyes Magos suelen ser a partir de los 3 años. Con 2 años sí, pero con 3 años es como ya son plenamente conscientes de cómo va la cosa, ¿no? Pon que a lo mejor el niño aguanta con todo el ritual hasta los 10, 11 años, pero bueno, pongamos 10, desde los 3 a los 10 años, son 7 años, son simplemente 7 años. El desarrollo cerebral del niño, cuando más creces hasta los 7 años, luego a partir de los 7 años empieza lo que se llama en la ciencia la poda sináptica, que empieza a haber una desconexión brutal de conexiones neuronales. Entonces, a partir de eso, hasta esos 7 años, los niños son como una esponja. Entonces, todo esto hace que toda esa capacidad de pensamiento mágico se desarrolle. Y claro, ay, se me ha ido, ya no sé por dónde y que es muy importante, es que además estoy de acuerdo con lo que dices, cuando tú lo dijiste, es muy importante ese proceso que se Claro, vive. me refería de toda esa gente ya me acuerdo, de toda esa gente que dice que esto es simplemente una tontería, ¿no? O que es que eso es mentira a los niños y que eso prefieren no hacerlo. Es en plan, les están quitando a los niños la posibilidad de poder tener contacto con toda esa magia, aunque sea escenificada, pero con esa parte mágica de la vida y el poder desarrollar el pensamiento mágico. Y te hago el análisis. Si el niño está de 3 a 7 años, realmente solo tiene 7 días de magia. 7 días en los que los Reyes Magos van a ir a su casa. ¿Verdaderamente es motivo de discusión o de debate si el niño es necesario que tenga 7 días de magia? ¿Sabes? Si haces el análisis, fíjate qué análisis tan sencillo, pero me hace mucha gracia que muchas veces los adultos, desde ese racionalismo, desde ese
el ir de eruditos, de biblioteca, ¿sabes? De este rollo más de ratoncillos de biblioteca, intentando analizar las cosas, no nos damos cuenta de que al final todo es más sencillo y que eso, aunque luego a lo mejor hay un punto de desilusión, ¿no? Cuando hay el descubrimiento del secreto, pero luego hay, o sea, depende también de cada niño y luego también de cómo lo gestionan los padres, ¿no? Bueno, y hay otra cosa, Walt, que a raíz de lo que tú estás diciendo, cuando has descrito cuál es el proceso que vivimos durante esos años, que es verdad que son muy poquitos, la verdad, son esos 7 años de bonanza, ¿no? En el que cada año les esperamos y escribimos las cartas, y estaba escuchándote el relato de cómo es el proceso, y en realidad ese es el proceso que cuando mayores, cuando queremos crear algo en nuestra vida, tenemos que seguir, es decir, primero imaginar, luego escribir o detallar cuál es el proceso, hacerlo, eso es, crear el deseo y luego buscar las herramientas y creer en que ese deseo o eso que queremos podemos llevar adelante, sembrar la semilla. Confiar en la vida y entregarse a que la llamada de la vida va a responder. Es el Eso mismo proceso. Entonces, esto si te fijas no se habla, no se explica. Por eso me gustó mucho cuando me propusiste el poder hablar de esto, porque al final todo tiene un sentido muy profundo y eso es. muy mágico en sí. Y es eso, al final lo que dice, y yo, vamos, yo lo sé por experiencia propia. O sea, si yo no hubiese tenido de niño todo eso, yo ahora mismo no estaría haciendo lo que hago. O sea, lo tengo súper claro. Entonces, el haber dedicado y el haber eso, haber vivido y el haberme dedicado a muchos aspectos de la magia en todo su esplendor, me ha hecho tener una percepción de lo que es todo ese universo, ¿no? Completamente distinto, a lo mejor que puede ser diferenciador respecto a otras personas, a lo mejor que no han tocado todos los palos, ¿no? Pero es que Claro. yo los he explorado todo, ¿no? Y encima hago de mi vida una constante, pues el continuar con, Manifestación de esa magia, al fin y al cabo. sí, materializarlo y hacerlo palpable. Hacerlo Ahí palpable va. para que ayude a otros a conectar con esa esencia de la magia que a su vez le abra la puerta a esa magia de la vida. Entonces, yo lo tengo Sí, muy claro, o sea, en todo lo que hago, todo tiene muchos niveles de lectura. Tú puedes simplemente ver la parte estética y decir qué bonito, como puede ser con los vídeos o con el proyecto de las cartas, y luego puedes entender, pues eso, si verdaderamente profundizas, entiendes, por ejemplo, pues eso, cuando analizas el escudo heráldico de los Reyes Magos, pues ves que hay una cosa o sea, que tiene parece real, pero porque realmente lo es, en el sentido de que está basado en referencias reales, o sea, y es basado en toda esa tradición, todo lo que hay alrededor. A mí me gusta mucho el explorar, porque como tampoco se hace, o sea, el explorar en el pasado para poder traerlo al presente, ¿no? Y plasmarlo de una forma que pueda proyectarse hacia el futuro, pero con una vuelta de tuerca, ¿no? El intentarle darle un mayor sentido a todo eso, pero al final no nos deja ser como un proceso de canalización, ¿no? De filtrado a través de todo de lo que yo he vivido, de todo lo que yo sé, de todo lo que he experimentado, mis propios conocimientos. Entonces es como un filtrado de todo eso y al final se acaba materializando en bueno, todos los proyectos sí, en todos los proyectos y en donde la magia siempre está presente. Y en todo esto sí que es verdad, y esto me lo contabas cuando hicimos la entrevista previa para coordinar este encuentro, en donde me decías bueno, ciertamente tú habías hecho toda una investigación sobre la tradición, ¿no? Sobre una tradición de la magia de la Navidad, sobre estas figuras arquetípicas que son Papá Noel y los Reyes Magos, y ahí traías todo un bagaje del cual justamente me decías, no se habla mucho de ello, ¿no? Entonces, ¿qué cosas así interesantes y bonitas o curiosas has encontrado y que nos pudieras compartir? Bueno, lo fascinante muchas veces se entra también dentro de este mundo de los adultos, ¿no? En la rivalidad entre los Reyes Magos y Papá Noel, ¿no? Es que uno es mejor que otro, no, es que en España somos más de los Reyes Magos y Papá Noel es que esto es producto del globalismo, bla, 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 bla. Entiendo el concepto, pero es que hacer ese análisis me parece como una simpleza muy básica. ¿Cómo una figura como Papá Noel se ha vuelto tan universal? Siempre dicen, no, por la publicidad, por total, no. La figura de Papá Noel
como personaje, realmente no llega a tener ni 150 años. Ojo, como la misma tradición de los Reyes Magos. De hecho, casi Papá Noel es más antiguo que los Reyes Magos. Y esto la gente no lo sabe, pero lo que es la tradición de los Reyes Magos aquí en España no tiene muchísimos años. No tiene tantísimos años como se piensa la gente que lleva siglos haciéndose. No. De hecho, bueno, en la historia de los Reyes Magos, lo que viene siendo la cabalgata, ¿no? Que es lo que un poco comienza la tradición, surgió en Alcoy, que se sabe, luego también en Granada está un poco la rivalidad entre Alcoy, que es una ciudad que está en Alicante, y Granada, pero sí que en Alcoy surgió la figura de un señor que hay registros de eso, pero no sabe ni quién era ese señor, ni por qué lo hacía. Era un señor que el día, o sea, la misma noche de Reyes, pues por la tarde, iba yendo por las calles de Alcoy avisando a los niños que iban a llegar los Reyes Magos esta noche. Y eso es un personaje, o sea, es una persona que empezó a hacer eso, no se sabe nada, pero se sabe que eso lo estuvo haciendo, y fue un poco como el que plantó la semilla de eso. Y fíjate, o sea, fíjate como un acto tan pequeño, por eso muchas veces, o lo que hacemos nosotros en Buzón Real, o sea, es que somos dos personas haciendo esto, o sea, es que como un acto pequeño, ¿no? Como personas, como, pues eso, con actos pequeños se puede verdaderamente cambiar el mundo. O sea, y este señor hizo eso, o sea, consiguió que ahora todos los niños de España puedan recibir la visita de los Reyes Magos, ¿no? Pero bueno, más allá de la historia de los Reyes Magos, que es un poco su origen, ¿no? Más allá te digo, de los personajes bíblicos, en el caso de Papá Noel es más global, no por la publicidad o por... No, es principalmente por dos motivos. Uno, la figura de Papá Noel converge en muchísimos personajes de las tradiciones de distintos países. Desde en el países del este, en Europa, donde era como una especie de gnomo que traía regalos, al santo de San Nicolás, que llevaba regalos a los niños también, a Père Noël en Francia, o el Father Christmas en Inglaterra, que converge el mismo personaje, que el Père Noël es Papá Navidad, o Papá Noel, que aquí Papá Noel, el concepto de Papá Noel es Padre Navidad, Noel es Navidad en francés. Entonces, en todo esto es como se ha ido adaptando, ¿no? Y es como, bueno, claro, todo esto sumado también a todos los emigrantes que emigraron hacia las Américas y que llevaron todas esas tradiciones, fue ahí cuando hubo el gran desarrollo en Estados Unidos de la figura de Papá Noel. Eso por un lado, o sea, la figura de Papá Noel convergen muchísimas tradiciones que se han juntado en un solo personaje, que al final es el que conocemos actualmente. Ahora bien, ¿por qué ha calado todo eso? Porque precisamente gracias a los artistas, gracias a los escritores, a los músicos, a los directores de cine, a los escritores, a todos esos artistas, a todos ilustradores, a todos esos artistas que han desarrollado ese universo mágico, realmente es a quien debemos que eso haya podido llegar a donde ha llegado, ¿no? Y haya crecido una figura como Papá Noel que se haya vuelto un personaje universal, ¿no? Es gracias a ellos, no es a la publicidad o a los anuncios, que luego obviamente la publicidad o los anuncios, la comunicación creativa dentro del mundo comercial ha utilizado todos estos personajes y de hecho también les ha venido muy bien, porque ha permitido que se den a conocer muchísimo más, o sea que todo aporta, todo añade. Pero sí que, o sea, es innegable, o sea, el decir que todo esto surge simplemente por la publicidad, o sea, es que es hacer un análisis muy simple. No, esto lo ha desarrollado cantidad de artistas y eso es el arte, o sea, el arte es lo que hace verdaderamente avanzar a la humanidad y es lo que nos diferencia, ¿no? Pues eso, de otras especies, ¿no? El poder tener esa capacidad artística es lo que ha permitido que una figura como Papá Noel haya podido calar como ha calado en la sociedad de prácticamente todo el mundo. O sea, aquí en España, aunque vienen los Reyes Magos, también en muchas casas viene Papá Noel. Luego, esta rivalidad de Papá Noel y los Reyes Magos es que me parece también absurda. O sea, el comparar, o sea, el entrar en, que más no dejan de ser rivalidades, que son análisis también desde un punto de vista racionalista y adulto sin entender qué más da, o sea, qué más da, o sea, qué más da que vayan, pues será mejor que vayan y que en vez de 7 días en toda su vida sean 14 días, pues no será mejor, pues adelante con ello, ¿sabes? Es que es en plan, no hay ningún problema, si ya no es tanto los regalos que se reciben como el ritual que hay alrededor de eso, ¿sabes? Antiguamente los niños recibían una naranja o una nuez de regalo, y eran felices, pero era porque había venido Papá Noel a su casa, ¿no? Había venido los Reyes. Y luego es una cosa también que me cuestiono mucho,
todo esto que hablamos de todo este desarrollo del imaginario de Papá Noel, que es lo que ha permitido calar con todas esas historias, que ha sido como un universo que se ha ido entramando entre artistas y que ha canalizado en el personaje, y por eso el personaje, a mí me hace mucha gracia, o sea, los niños con 3 años identifican antes a Papá Noel que a los Reyes Magos. ¿Pero por qué? Porque le ven más, porque está más en toda esa parte cultural, ¿no? En toda esa parte del mundo artístico, que al final se lleva a esa parte de cultura y de ocio, lo ven más que los Reyes. Y a mí me hace, una de las cosas que más me pregunto es, ¿por qué no se ha hecho con los Reyes Magos? Porque si te fijas, el análisis que se hace de los Reyes Magos, o lo que sabemos es, los Reyes Magos fueron al portal de Belén a llevar los obsequios a Jesús. Luego no volvemos a saber de ellos y ya lo siguiente que sabemos es, vienen a la cabalgata y van a las casas de los niños. Claro, ¿qué hay entre medias? No hay desarrollado absolutamente nada. No hay una historia. Entonces, es también más difícil que los niños conecten con eso que con un personaje con el que hay una historia y conocen cómo vive, con quién se relaciona, qué es lo que hace durante el resto del año, cómo organiza todo. Y de los Reyes Magos no hay nada. Pero a mí me sigue sorprendiendo. O sea, si te pones a ver en literatura infantil, lo único que hacen es volver otra vez a contarte la historia del portal de Belén, etcétera, y ya meten el salto a la cabalgata. Ojo, ha calado también en España por las cabalgatas, porque es la forma, es otro ritual en el que los niños tienen contacto directamente con los Reyes Magos, ¿no? Y es por eso por lo que ha calado. Pero a nivel de historia no hay unos pozos. Pues yo creo que, dada tu conexión con estos seres que nos contabas al principio, que eres muy amigo de Papá Noel, bueno, que estás en contacto con Papá Noel y los Reyes, tú sí que sabes un poquito de cosas del mundo de Oriente donde viven los Reyes, ¿no? De hecho, creo que para poder traernos esas noticias has creado un periódico, ¿no? Que se llama La Estrella, para contarnos esas cosas. Este año, bueno, en las cartas que enviamos a través de Buzón Real se cuentan, o sea, los Reyes Magos cuentan a los niños historias que ocurren en el lejano oriente. Entonces, claro, es una forma de desarrollar todo eso, o sea, y de dar a los niños a descubrir todo ese universo. Y es maravilloso porque precisamente como no hay casi nada, hay libertad total. Puedes contar todo lo que tú vas conociendo de ahí, ¿no? Maravilloso, sí. Y entonces este año además quisimos sacar un periódico, vamos, diseñar un periódico que es el periódico La Estrella, que es el boletín que se distribuye en el lejano oriente, en el propio reino, y es como una versión para que, o sea, que ha llegado a los niños, porque claro, hay ciertos temas que los niños no pueden saber por secreto profesional, ¿no? De cómo funcionan las cosas en el reino. Normal. Lo que son las noticias, ¿no? Los sucesos que han ocurrido en el reino, los avances que ha habido, desde que han conseguido, por ejemplo, este año poder cosechar naranjas en medio del desierto gracias a unos biodomos que han construido. Entonces, claro, ¿Sí? allí en Oriente no podían tener naranjas, ¿sabes? Solo podían cuando venían aquí, por ejemplo, a España, ¿no? En la zona de Valencia para poder comer unas ricas naranjas, pero han conseguido el poder cosecharlas ahí. A otras noticias, como por ejemplo que el rey Baltasar, después de 45 años sin publicar ningún libro, ha publicado al fin un libro de botánica contando, bueno, se llama Mil y una plantas mágicas, es en la que va a contar todos pues todo su conocimiento sobre botánica, herbología y alquimia aplicada a las plantas. También se cuenta, pues bueno, las noticias de que han conseguido los pajes fabricar este año un patinete que es un patinete surcador de olas de arena. Entonces les permite poder ir por el desierto, ¿sabes? Sin tener que cansar a los camellos y poder ir más rápido. Y lo gracioso de ese patinete es que encima es ecológico porque se alimenta de la propia arena del desierto. Entonces, imagínate, o sea, es completamente sostenible. Y ese tipo de cosas. Entonces, en el periódico aparecen muchas de esas noticias, o por ejemplo, cuando pasó este año que saltaron las alarmas porque la Guardia Real, que protege el reino, saltaron las alarmas porque había habido lo que parecía ser humanos cerca del reino. Claro, el reino está completamente protegido. O sea, el reino no se puede ver desde fuera porque tiene unos conjuros que lo protegen y que lo hace invisible ante ojos humanos. Y decimos, ¿qué había pasado? Bueno, pues resulta que todo parece ser una falsa alarma y era porque había habido un Dakar por ahí, ¿sabes? Un rally de coches. La
las alarmas de que había habido contacto humano, pero realmente no era que los humanos, o sea, se hubiesen acercado y hubiesen estado muy cerca de esto. Fue simplemente que al pasar, pues claro, saltaron las alarmas, pero fue todo un susto. Pero claro, tú imagínate la que se lió ahí en medio del reino, ¿sabes? O sea, tela marinera. Bueno, Pero estoy deseando recibir esa gafeta de la estrella que creo que viene junto con la carta, ¿no? Cuando pides. pues pedir añadido a la carta y sí, y ahí es donde se cuentan todas las noticias, algunas de las noticias que han surgido y es la primera vez y de hecho lo ponen, ¿no? En el periódico lo ponen que es precisamente los Reyes Magos, claro, con todo lo que ha pasado el año pasado, decidieron emprender, bueno, pues el poder empezar a hacer acciones en las que los niños pudiesen conocer más de cerca todo lo que ocurre en el lejano oriente, ¿no? Entonces, fue por eso por lo que han distribuido esta edición de la estrella, en este caso en español, para que los niños de España lo puedan leer. Lo han transmitido para que también acercar toda la comunidad mágica de Oriente a los niños y que conozcan mucho más de cerca pues cómo son los entresijos de la magia. Pero Bueno, todo lo que pasa entre año y año, ¿no? Bueno, a partir de ahora cada año querremos recibirlas, yo creo. esperemos que podamos continuar. Ya veremos, a ver si los reyes, vamos, en principio los Reyes Magos están comprometidos con todo esto, ¿no? De tener como mayor transparencia y menos, o sea, de abrirse más al mundo y que los niños puedan conocer más sobre ellos. Entonces, Bueno. a ver qué nos depara en un futuro. Bueno, a mí me parece que es una propuesta realmente muy especial, muy mágica, justo para estos días. Te agradezco un montón que te hayas acercado aquí a esta escuela para poder contarla, deseando que las personas que nos ven, que todavía les quedan unos días para poder pedir su carta, lo hagan. De hecho, después aquí debajo vamos a poner todos los datos para que puedan conectarse con buzonreal.com, ¿verdad? Es donde se puede hacer el pedido. Y bueno, deseando que nos pongamos en coherencia los adultos, que estamos promoviendo esto, que volvamos a creer en la magia, porque ese entrenamiento que tú nos has muy bien dicho hoy, hemos tenido en aquel momento cuando escribíamos, nos íbamos prontito a la cama para soñar, bueno, todo eso, cuando uno es adulto y quiere conseguir cosas, es bueno recordarlo, porque así es como funciona, ¿no? Cuando somos pequeños nos entrenamos para cuando somos mayores, pues ponerlo en práctica en cosas de mayores. Exacto, no olvidarlo, no olvidar esa esencia de niño y el intentar, porque muchas veces este mundo que hablábamos, ¿no? Que empuja hacia esa desconexión con todo en general, ¿no? El no pensar, el no cuestionar, el no reflexionar, el no meditar, el no pararse simplemente. Yo siempre digo que es muy importante los tiempos de silencio, al igual que son los tiempos de melodía. Hay tiempos que son de melodía y son de cantar, de bailar, de expresarse. Pero para poder hacer eso, tienes que pasar mucho tiempo en silencio. Y yo, aunque soy una persona muy extrovertida o tal, yo en realidad la mayoría de mi tiempo lo paso en silencio. Claro, sí me pasa, luego se me va la fuerza por la boca cuando tengo oportunidad de hablar, pero es porque o sea, paso mucho tiempo porque soy una persona que reflexiona mucho y que está en constante introspección, pero creo que es fundamental para todo esto, ¿no? Es lo que decía, ya como si quieres para terminar, lo que hablamos de este mundo de los adultos, ¿no? Que nos hemos dejado llevar un poco por esas fuerzas que no sabemos muy bien de dónde vienen, pero es como que nos hemos dejado llevar, hemos desconectado de todo eso y pensamos que la vida simplemente es, pues eso, ir del trabajo a casa y de casa al trabajo y no hay nada más allá de todo eso. Es un poco el pararnos en silencio y pensar si verdaderamente es así lo que queremos hacer. Y si verdaderamente así es como creemos que va a poder evolucionar el mundo que queremos dejar sobre todo a nuestros hijos. Si verdaderamente nos preocupa la infancia, porque luego también hay mucha hipocresía alrededor también de cómo se utiliza a los niños en muchos ciertos mensajes, ¿no? Y luego es en plan, verdaderamente habla mucho de la infancia, hace muchas referencias a los niños, pero luego verdaderamente no se ve una muestra real de que verdaderamente les importen, ¿sabes? Entonces, si verdaderamente nos importan los niños, si verdaderamente queremos darles un mundo mejor, precisamente empecemos por nuestras acciones, o sea, que es que el futuro depende enteramente de lo que estamos haciendo ahora mismo en el presente. Entonces, si queremos dejar un mejor legado a los niños y no va a poder haber mejor regalo que poderles darles un mundo de posibilidades en todo su esplendor,
desde un punto de vista de la biodiversidad, por ejemplo, del medio ambiente, al poder, el poder tener oportunidades para poder desarrollarse de forma creativa en el trabajo, también económicamente o socialmente, desde el punto de vista de los derechos humanos, pues empecemos también por entender que el mundo es diverso, que el mundo está, bueno, esa magia de la vida es precisamente toda esa diversidad que existe en todo su esplendor. Entonces, abracemos todo eso y abramos la mente también a ese mundo de posibilidades que va a permitir que el futuro sea muchísimo mejor. Yo estoy convencido de que el futuro, en ese sentido soy bastante positivo, de que el futuro es mejor. Sí que es cierto que muchas veces lo que estamos viviendo nos hace dudar de ello, pero yo estoy convencido de que el futuro va hacia un buen camino. Pero claro, que no se nos olvide que el termómetro y lo tenemos que tener en el presente. Entonces, o sea, es que es eso directamente, o sea, lo que hagamos hoy, o sea, es que repercute directamente en el futuro. Entonces, no sé, yo siempre, cuando muchas veces, pues hablando también en privado, pues con todas las asociaciones, ¿no? Con las que colaboramos y demás, yo decía, es que para mí también es como un poco complicarme la vida haciendo todo esto, cuando a lo mejor podría ser más sencillo para mí de decir, simplemente dono un dinero y tal, pero yo lo que quería que tuviese un impacto real, que la gente supiese que eso iba a tener un impacto real en Peques, ¿no? Y al final es eso, es creer que es posible y hacerlo, y hacerlo. Y yo lo que decía también de, si puedo hacerlo, si, pues eso, gracias al universo tengo estos dones para poderlos dar, ¿no? Y puedo canalizarlo en un proyecto así, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué me voy a quedar y no lo voy a hacer? Claro, para mí es mucho más trabajo, muchísimo más comederos de cabeza. También o sea, tengo que lidiar con muchísimas cosas, ¿no? Del día a día, que son muy frustrantes, que me pongo muchas veces triste. Pero lo que me sostiene en el tiempo es precisamente el entender que estoy dando lo que sé y lo que tengo y lo que puedo aportar. Entonces, eso, creo que también es un buen ejercicio el pensar de qué es lo que podemos ofrecer y no lo estamos ofreciendo. Porque el mundo entonces está perdiendo algo muy, muy valioso, ¿no? Entonces, muchas veces creo que hay que hacer una toma de conciencia y que también es complicado, ¿eh? Es complicado y muchas veces, pues, ahondar en todo esto puede ser un poco, pues eso, no un camino de rosas, pero desde luego nos lleva hacia a poder entender y a poder tener un sentido muchísimo más profundo de la vida y a su vez conectar con la magia de la vida. Y eso está íntimamente ligado. Entonces solo animo a la gente a que pare, a que reflexione y que aporte al mundo lo que pueda aportar. Todo es valioso, todo es valioso. Desde lo más pequeño todo es valioso y desde cualquier campo es valioso. Si lo puedes aportar, hazlo. Sí, siempre se dice que el aleteo de una mariposa está generando un gran reflejo en el otro lado del mundo, ¿no? Y lo mismo puede suceder en el tiempo. Lo que nos contabas de ese hombre en Alicante que hizo un pequeño gesto porque le apeteció y ahora está sucediendo en todas partes del mundo. O sea, tanto en el espacio como en el tiempo, nuestras acciones tienen su repercusión. Y ojalá que sea positiva, ojalá que sea constructiva y ojalá que podamos recuperar esa conexión con la magia, esa magia que tú estás viviendo desde tan joven y que nos lo traes de estas diferentes facetas tuyas que vas desarrollando y que son muy inspiradoras. Así que yo te lo agradezco un montón. Agradezco mucho que nos traigas a nuestros niños, a los mayores que tenemos al niño interno y a los niños que ahora les está tocando ser pequeños, este gran regalo del buzón real, que ojalá muchas personas lleguen a él, que tú puedas seguir adelante con ese proyecto que es muy bonito y, y que recuperemos la magia, que efectivamente estamos haciendo magia constantemente y no somos conscientes, le llamamos ilusionismo, le llamamos suerte, le llamamos fantasía y en realidad es la verdadera magia, ¿no? Y cuando vamos creyendo en ella, va creciendo su presencia alrededor nuestro. Y entonces ahí es cuando el mundo se transforma. A mí me parece que es un mensaje precioso el que estás trayendo, muy inspirador, como todo lo que haces en Naturnia, en el Buzón Real y bueno, en otros proyectos que sé que tienes en cartera, que ojalá pronto vean la luz. Y
y bueno, pues nos vamos despidiendo de este encuentro de hoy, agradeciendo mucho tu presencia, todo lo que estás compartiendo, que estés aquí acompañándome también en este proyecto de Escuela para Ser Humano, en este toquecito navideño que es el que nos traes hoy. Y porque de Navidad no hemos hablado del solsticio, pero no hemos hablado de Navidad y me apetecía mucho que podamos hacerlo contigo, así que muchísimas gracias, Wolf, por estar aquí. Nada, un placer haber compartido este ratito contigo y bueno, pues que y animar a la gente a que... Fíjate, a mí hay una película que me encanta que se llama Vaya Santa Claus, que es una película que me influyó mucho de pequeño, y hay una frase en la película que es maravillosa y es un poco también, tiene que ver con lo que has dicho, que dice, ver no es creer, creer es ver. Mm. Y si queremos que se materialice la magia, creamos en ella y la conseguiremos ver a nuestro alrededor. No hay que hacer nada más, es simplemente confiar en la magia de la vida. Y la magia, o sea, al confiar, al entregarnos, al hacer esa entrega al universo y al abrirnos a ese mundo de posibilidades, la magia se descubre y aparece ante nosotros, pero siempre ha estado ahí. Fíjate que esto que tú estás haciendo ahora es parte de la sección de la segunda edición de otoño, en donde yo invitaba a desmitificar mitos, porque lo que decía es muchas cosas de las que repetimos o nos cuentan están dichas al revés. Y entonces esto que tú traes es, tengo que ver para creer, ¿no? Es ese... Y en realidad, si te pones a pensar, primero tienes que creer para ver, porque cuando crees, estás creándolo, ¿no? Entonces... En la película hay una escena en la que, pues eso, el niño duda de la existencia de Santa Claus y le dicen, es que no necesitas verlo para creer en él. Y es lo que dicen, ver no es creer, creer es ver. Si tú crees, lo ves. Claro, eso dentro de la película, etcétera, pero eso es muy poderosas esas palabras, porque verdaderamente es como funciona el mundo y si verdaderamente crees en la magia de la vida, la magia se descubre ante ti y ahí aparece. Pero es que siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí. Me encantaría ver esa peli. ¿Cuál dices que es? Vaya Santa Claus. Es de 1994 con Tim Allen de protagonista y es preciosa. O sea, luego se hicieron 2 secuelas que no eran tan buenas, pero la primera para mí es perfecta. Y vamos, y a mí es que es quizás la película de Navidad que más me ha influido y que sigo viéndola y me sigue emocionando, ¿no? Y es lo que me ha permitido también muchas veces cuando necesito como ese empujón también de seguir haciendo la veo y me emociona y es en plan, todo esto tiene un sentido, ¿no? Todo esto tiene un sentido y todo tiene su, pues eso, su... Bueno, pues Así que vamos a verla. Y nada, pues lo dicho, muchísimas gracias. a ti, Anali. Adiós. Adiós y feliz Navidad. Feliz Navidad. Adiós.